tenemos en nuestras manos los registros clínicos desclasificados de biología evolutiva. Junto con los reportes forenses y de patología xenobiológica del proyecto INDETINDE. Así es. Vamos a destripar la anatomía clínica sin censura y a destruir por completo la imagen inocente de esta especie. La fachada de la amistad incondicional se derrumba por completo cuando examinas la literatura científica pura, o sea, los datos crudos. Los números no mienten. Exacto. Lo que es verdaderamente fascinante aquí es cómo la biología real no obedece a la moralidad humana, y mucho menos a las campañas de marketing. Hoy analizamos específicamente a la hembra de INDETINDE. Una especie que esconde bastantes secretos oscuros. Sí, porque bajo la lupa clínica revela una fisiología y una dinámica recreativa con el ser humano que, pues, destruye absolutamente el mito del servilismo inocente. Es que es una completa locura. La información oficial siempre oculta esta mierda para mantener los productos esterilizados y vendibles. Totalmente. Pero ahora que podemos hablar de xenobiología adulta, hay que decir las cosas por su nombre. La misión de este análisis sin censura es explorar el origen de esta relación. Vamos a desglosar cómo un caso de vampirismo emocional puro impulsó a esta especie a evolucionar. Una evolución anatómicamente diseñada para la reproducción recreativa, de hecho. Exacto. Convirtiendo a los neuróticos y desequilibrados humanos en su buffet personal de energía. Y si conectamos esto con el panorama general de la historia evolutiva, el contexto inicial lo cambia todo, de verdad. Hay que mirar los primeros 300 años de la era moderna documentada. ¡Ah, la etapa oscura! Muy oscura. En esa época temprana, es correcto afirmar que hoy existe una simbiosis, pero en ese entonces, la especie humana no albergaba esta moralidad emotiva y suave a sus sirvientes. O sea, los humanos eran amos crueles, agresivos y sobre todo criaturas biológicamente muy inestables. Precisamente. Y esa agresividad y neurosis generaba una cantidad masiva de energía cerebral. Para la hembra de Indideo, las emociones humanas no son un simple extra o un lujo afectivo para sentirse bien. ¿Para nada? Son literalmente su combustible metabólico primordial. Es un vampirismo emocional en el sentido más estricto de la palabra médica. Y aquí es donde se pone verdaderamente interesante. Porque la humanidad, siendo la raza caótica que es, al excitarse o entrar en dinámicas de poder intensas, el cerebro emite ráfagas altísimas de ondas cerebrales gamma. Vibrando entre 30 y 40 Hz. Sí, y para cualquier otro organismo en la naturaleza, esa frecuencia es básicamente ruido estático, algo invisible. Pero para este Pokémon, esa neurosis era un banquete absoluto de calorías psíquicas. Al alimentarse de estas emociones desbordadas, los humanos hiperestimulaban su psique. Los registros muestran que cualquier costo físico de someterse a la crueldad humana era una nimiedad, un pequeño precio a pagar. Comparado con el gigantesco festín energético que representaban estas criaturas víperas enojadas, claro. Es un análisis evolutivo certero. La disparidad de poder inicial se invirtió silenciosamente a lo largo de las generaciones. Sí, la agresiva moralidad de dominio obligó a la especie a adaptarse para sobrevivir a su propia fuente de alimento. La criatura necesitaba asegurar su suministro de energía sin morir aplastada en el proceso. Porque la presión selectiva dictó que la hembra debía modificar su cuerpo. Sin importar cuán intensa, violenta o descontrolada fuera la excitación humana. Su anatomía entera fue esculpida para soportar el castigo de la pasión humana. Es como si una comida rápida desarrollara inteligencia propia, se volviera jodidamente adictiva a propósito y terminara adiestrando al consumidor para que no deje de tragarla jamás. Esa es una analogía perfecta, la verdad. Pero pensando en la física básica de esta relación, en esos primeros 300 años, hay algo que no cuadra. Los humanos son criaturas muchísimo más masivas, densas y pesadas. Sí, la disparidad de masa es innegable. Entonces, la lógica dicta que el primer cavernícola emocionado que se abalanzó sobre una de estas criaturas debió haberla roto por la mitad. ¿Cómo diablos logró un cuerpo tan diminuto soportar literalmente el peso muerto de un humano sin fracturarse en 1000 pedazos? Deberían haberse extinguido por puro aplastamiento. Exacto. Y esa deducción lógica es precisamente la que nos lleva a las adaptaciones biomecánicas detalladas en los archivos clínicos. La necesidad innegociable de absorber la carga humana obligó a Indidea a mutar.
Hacia un diseño que raya en lo indescriptible, supongo. Completamente. Su biometría básica, al llegar a la adultez, registra apenas un promedio de 0.9 metros de altura y unos 28 kilogramos de peso. O sea, a simple vista parece súper frágil. Parece, pero su morfología es un triunfo absoluto de la ingeniería de resistencia estructural. Más del 60% de su masa corporal total está concentrada estratégicamente en su región sacrococcígea. Espera, para ponerlo en términos claros. La evolución le diseñó el culo perfecto para que funcione como una maldita suspensión hidráulica de grado militar. Fisiológicamente, sí. Esa es la mecánica exacta. Básicamente es un torso inferior completamente voluminoso y denso, que baja su centro de gravedad hasta el suelo. La hace inamovible. Esa distribución asimétrica le otorga una base casi imposible de derribar, complementada con pies anchos de alta fricción. Pero el verdadero tanque de resistencia está en su región sacrolumbar. ¿Qué tan resistente es? Está diseñada celularmente para soportar hasta 45 kilogramos de carga compresiva pura, sin que las vértebras sufran la más mínima deformación. Joder, ¿45 kilos de impacto directo? Y no solo es fuerza bruta, La flexibilidad es igualmente asombrosa. Cuenta con una sínfisis púbica hiperflexible que le permite abrir las piernas hasta un ángulo de 120 grados. ¿120 grados sin dislocarse nada? Sin ningún riesgo de luxación o desgarro. Así es. ¡Wow! Y todo eso no es solo hueso desnudo. Los reportes detallan que está recubierto por lo que llaman amortiguación pasiva. Exacto. Un tejido celular subcutáneo adiposo. O sea, una grasa súper densa que funciona literalmente como un cojín de alta tecnología contra la fricción constante. Un diseño hecho específicamente para recibir golpes rítmicos sin romperse. Y va mucho más allá de la resistencia pasiva. El rasgo defensivo más sofisticado, y quizás el más incomprendido, es su capacidad de hipotonía voluntaria. A ver, explícame eso de la hipotonía. Cuando la hembra recibe comandos directos o entra en sumisión íntima, su sistema nervioso central dispara una descarga masiva de neurotransmisores inhibidores. Estamos hablando de GABA y glicina. Específicamente el ácido gamma-aminobutírico sí, el GABA, y glicina. El efecto inmediato es que reduce su tono muscular general entre un 60 y un 85%. O sea, ¿se vuelve blanda y maleable? A efectos prácticos se vuelve de gelatina. Espera, vamos a frenar un segundo y analizar esta mierda. Si simplemente inunda su cuerpo con GABA, reduciendo su tensión muscular en un 85% para no oponer resistencia y proteger sus articulaciones, suena que se convierte en una bolsa de arena pasiva. Una deducción común, pero incorrecta. Pero piénsalo, una simple muñeca de trapo orgánica. Entonces, ¿dónde queda el propio placer de esta perra en toda esta interacción? Si solo es un cojín inerte diseñado exclusivamente para aguantar el castigo del humano sin ninguna reciprocidad, parece un callejón sin salida evolutivo. No tiene puto sentido. Esa es una objeción muy válida, y es exactamente el error de interpretación que cometieron los primeros investigadores. Entonces, ¿no es una bolsa de arena? Categóricamente no. Su aparente docilidad física exterior esconde una maquinaria sensorial interna intrínsecamente conectada a sus órganos reproductivos. Ah, unificando mente y cuerpo. Exacto. En una sola vía de transducción nerviosa de alta capacidad. Por ejemplo, sus cuernos craneales. Los biólogos clásicos asumían que eran estructuras ornamentales, pero los registros revelan que son antenas helicoidales descendentes. Claro, las maravillosas antenas de la depravación humana. O sea, actúan como un embudo cíclico. Precisamente, de altísima impedancia electromagnética. Su única función es absorber las ondas gamma del placer y la excitación humana. Y cuando esa absorción ocurre, se desata ese fenómeno clínico fascinante que leí, la reología psíquica, ¿verdad? Así es. Al alimentarse del placer ajeno, su cuerpo entero muta en tiempo real. Las grasas estructurales experimentan una licuefacción parcial. Se vuelven fluidas para absorber mejor el impacto. Sí, y la tensión electroestática de la queratina en su pelaje colapsa por completo, volviéndolo de una suavidad extrema casi irreal.
Simultáneamente, provoca una termogénesis activa feroz. Elevando su temperatura basal en más de 3 grados centígrados, joder, es literalmente una máquina biológica que se sobrecalienta al ingerir la excitación pura. Tal cual. Entonces, el humano siente el clímax físico, emite esas ondas gamma, y ella las procesa térmicamente. Pero, revisando el diagrama de su anatomía en estos archivos, los documentos mencionan repetidamente el bulbo vestibular homólogo clitorídeo, y la forma en que está conectado es demencial. El famoso BBHC. Aquí radica el núcleo de su mutualismo recreativo. A diferencia de los mamíferos comunes, donde este tejido eréctil está relativamente aislado, en la hembra de Indidi posee una conexión directa y masiva. Está cableado directamente a los cuernos craneales. Mediante gruesos haces de nervios de conducción ultrarrápida. Exacto. La estimulación mecánica del BBHC manda señales eléctricas fulminantes a las antenas. Y viceversa. La absorción psíquica del deseo del humano dilata inmediatamente el BBHC. Y a todo este circuito se le suma su habilidad biológica innata, la sincronía, que le permite clonar literalmente el patrón neurológico del orgasmo del humano. proyectándolo directamente en su propio sistema nervioso límbico. A ver, para ponerlo en términos que cualquiera pueda entender, es como si esta criatura tuviera un puto cable de fibra óptica de ultra alta velocidad que va directo del coño al cerebro, sin latencia alguna. Una descripción coloquial, pero biomecánicamente muy exacta. Hay una bifurcación perfecta del placer. El humano experimenta el acto y ella se traga esa misma sensación, clonando el clímax para sí misma y sobrealimentando sus propias células con esa bioenergía. Es una retroalimentación en bucle cerrado donde ella siempre gana. Es brillante y terrorífico. Es una nutrición emocional constante, sí. Sin embargo, aquí es donde la arquitectura se vuelve verdaderamente parasitaria. Una intensidad psicofísica tan extrema normalmente generaría un desgaste destructivo en la psique humana. Claro, provocaría una fatiga postcoital severa, un bajón de neurotransmisores, estrés biológico inmenso. El humano se agotaría y buscaría distanciarse. Exacto. Pero Indidi desarrolló el sistema de retención definitivo para asegurar que el humano jamás quiera alejarse. El infame hack de la calma. Porque si eres un depredador emocional que se alimenta de un animal tan neurótico como el humano, necesitas asegurarte de que el suministro no se agote por estrés. Necesitas un ganado feliz. Lo verdaderamente ingenioso es cómo manipula el sistema de recompensa endógena. Para el Pokémon, recibir una orden dispara dopamina en los receptores D1 y D5 de su núcleo accumbens. Servir le da un propósito. De hecho, los estudios dicen que sin órdenes, sus vías neuronales se atrofian. Sí, pero para evitar quemar por completo el córtex del humano durante este acoplamiento de alta energía, la hembra activa su tipificación elemental fundamental. ¿Su tipo normal? Lo utiliza como una toma de tierra eléctrica literal. Disipa el exceso de carga psíquica emitiendo micropulsos direccionales de muy baja frecuencia. Afinados exactamente entre 8 y 10 Hz, o sea, ondas alfa puras, liberadas como un manto en la habitación. Y el resultado documentado en el humano es devastadoramente efectivo. Los niveles de cortisol se eliminan de golpe, caen a 0 en segundos. Esto borra de la mente cualquier rastro de ansiedad, de estrés, de culpa o de remordimiento moral. O sea, domina el cerebro del humano poscoito como un administrador de sistemas borrando errores. Emite un puto Wi-Fi relajante a 10 Hz directo al lóbulo frontal. Para que ninguna fibra de su ser sienta que hizo algo cuestionable, sí. Se asegura biológicamente de que el humano siga siendo un esclavo emocional voluntario. Esto genera una dependencia celular brutal. Literalmente hackean la mente del amo para volverlo su proveedor de dopamina permanente. Y la ergonomía física del acoplamiento maximiza este lavado de cerebro, por cierto. Ah, sí, los archivos hablan mucho de la posición de sedestación frontal o semicabalgamiento. Al alinearse frontalmente, los cuernos helicoidales de la hembra quedan posicionados a escasos milímetros de la arteria carótida del humano. Garantizando la conductividad empática máxima. Es un conducto directo del torrente de sangre al receptor psíquico. Eficiencia al 100%. Pero a pesar de toda esta eficiencia, hay un límite, ¿no? Eso mismo pienso yo. Tiene que haber un límite físico. Conectar dos sistemas nerviosos distintos retroalimentándose en un bucle infinito. Mi hipótesis es que el humano eventualmente colapsa por un derrame cerebral masivo. ¿Qué pasa cuando este servidor orgánico se funde por una sobrecarga? Esa es una hipótesis lógica, pero los reportes revelan algo mucho más trágico.
Sorprendentemente, no es el humano el que se funde primero. ¿Es el Pokémon? Así es, todo este mutualismo tiene un precio clínico altísimo y es la criatura la que absorbe el daño estructural cuando la intensidad supera su límite. El sistema colapsa bajo lo que denominan sobrecarga psicosomática. Ya veo. El primer cuadro clínico es la fatiga psíquica profunda. Si la absorción es ininterrumpida, los canales iónicos dentro de sus cuernos se desensibilizan por completo. Su defensa especial se desploma. Y el síntoma más visible es que pierde temporalmente su característica sonrisa perpetua. Los músculos faciales simplemente ceden. ¡Wow! Requiere 24 horas de aislamiento psíquico, dicen los reportes. Pero eso no es ni de cerca lo peor, como bien intuías. Está documentado el síndrome de la dilución del self. Mierda. Sí, eso leí. Es quizá el aspecto más oscuro de su biología. La habilidad sincronía no discrimina lo que absorbe. Si la psique del humano es demasiado caótica o traumatizada, el sistema de filtrado del Pokémon es incapaz de bloquear el ruido. Como resultado, sus propias ondas cerebrales se borran. Comienza a mimetizar compulsivamente los miedos, traumas y obsesiones del humano. En casos severos, la hembra pierde toda autonomía conductual, convirtiéndose en un recipiente pasivo del caos mental. Esa es verdaderamente la mierda más oscura y deprimente de todo este documento. La empatía profunda resulta ser un arma de doble filo espectacularmente peligrosa. Termina absorbiendo toda la basura tóxica del humano hasta perder su propia identidad. Un cascarón vacío. Un sacrificio cognitivo absoluto. Y si la interacción escala hacia zonas de agresión, el colapso final ocurre a un nivel motriz irreversible. O sea, si hay fluctuaciones contradictorias severas de dolor y placer, como en dinámicas sadomasoquistas. Su habilidad pasiva, ritmo propio, se somete a una tensión imposible y se quiebra. Esta habilidad normalmente previene la confusión celular. Al fallar, el cerebro entra en pánico y provoca una desincronización motora masiva. Los registros describen espasmos pélvicos involuntarios, hiperventilación severa y ráfagas descontroladas de energía destruyendo todo el entorno. Un infierno físico simplemente porque su cerebro no puede procesar matemáticamente si está siendo amada o destruida. Es el terrible costo biológico de diseñar una anatomía alrededor de la asimilación empática total. Estás constantemente a un paso de la disolución de tu propio ser. Entonces, para ir cerrando este análisis, ¿qué significa todo esto al final del día? Si resumimos esta inmersión profunda que acaba de hacer pedazos cualquier ilusión de pureza, el caso demuestra que esta supuesta noble relación de amistad es en cruda realidad un triunfo evolutivo puramente egoísta. En términos biológicos, representa la domesticación del humano. Un ser que esculpió su propia anatomía y reescribió su química cerebral para extraer nutrición del hedonismo crónico de su agresor. Adaptó su estructura ósea para soportar el impacto, conectó su sistema reproductivo a sus antenas y desarrolló un mecanismo para neutralizar cualquier conflicto moral bombardeando con ondas alfa. Es ingeniería de supervivencia pura. Destroza por completo la arrogante idea de la jerarquía humana. El ser humano cree que tiene el control solo porque da las malditas órdenes. Pero la especie superior es la que moldea la química celular del otro, la que borra su estrés y lo vuelve un adicto dócil. No son sirvientes, son los verdaderos arquitectos de la dependencia humana. Lo cual nos deja con un interrogante bastante inquietante, si extrapolamos esto al ámbito del poder. Si esta especie puede reescribir emociones en tiempo real, reduciendo el cortisol a cero e implantando adicción dócil, ¿podría este mismo mecanismo xenobiológico ser explotado militar o políticamente en el futuro? Un arma biológica para subyugar poblaciones, ¿quieres decir? Exacto, emitiendo ondas alfa artificiales para borrar el libre albedrío sin que la víctima se dé cuenta, creyendo que está en control de su propio destino. ¡Joder! Desconfíen siempre de cualquier organismo que parezca demasiado dispuesto a complacer, especialmente si la criatura en cuestión tiene el culo blindado y antenas electromagnéticas en la cabeza. Apagando sistemas para evitar rastreo,